Muy buenos días a todos nuestros amigos del canal Los Libros Son de Todos, de nuestro proyecto, de nuestra biblioteca. Hoy día venimos con una nueva entrevista a otro gran autor nacional. En esta ocasión estamos con Manuel Vargas, un escritor muy reconocido de muchos años, que ha ganado varios premios, que ha publicado muchos libros y que no solamente ha estado relacionado con la literatura como autor, sino que también ha sido editor de varios libros, de varios autores también, y bueno, que ha aportado muchísimo a la literatura nacional, a la cultura nacional en general. Bueno, nada, muy buenos días, Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días y gracias por haberme visitado. Efectivamente, yo trabajo en todo lo que sea relacionado pues también con los libros, con la literatura, con la difusión, tanto de mi obra como de toda la obra de la literatura boliviana y bueno, esa es mi vida, mi oficio y estoy en todo esto, ¿no? Sí, bueno, vamos a hablar específicamente de un libro que es Y al día siguiente igual, que es un libro de cuentos, de 15 cuentos, pero lo vamos a hacer un poquito después. Ahora quisiéramos, Manuel, empezar un poco hablando de ti mismo, de tu vida. Sabemos que tú has nacido en Valle Grande, en un lugar que se llama Huasacañada. Te cuento que he tratado de averiguar exactamente dónde quedaba, porque al principio me parecía que era como tal vez una estratagema tuya, como hacen algunos autores, ¿no? Como que se inventan un lugar de nacimiento. Me refiero, por ejemplo, a Camilo José Cela, que decía que nació en un lugar medio en Galicia, que al final no se encontraba y era medio raro. Bueno, pero lo que he encontrado yo es que Huasacañada es un lugar que ahora queda en el municipio de Valle Grande, ¿no es cierto? No sé, tú me confirmarás, eso sí queda en el municipio, que es como cerca de la ciudad de Valle Grande en sí, por un pueblo que se llama Guadalupe. Así es, ¿no? O sea, Valle Grande y Guadalupe son, digamos, están a unos 6, 7 kilómetros de distancia y antes de llegar a Guadalupe hay que entrar hacia una cañada justamente donde está Huasacañada, que quiere decir la espalda de la cañada, entiendo yo en el idioma quechua, ¿no? Porque bueno, son valle, pampa y unas cañadas por varios lados, ¿no? O sea, esa es una de las cañadas. Hay al frente hay otras cañadas también que están más cerca de Valle Grande, Cañada de los Sauces, Cañada de Arroyos y otras así, ¿no? Esa es la configuración real de Valle Grande. Sí, sí, debe ser un lugar muy bonito. Yo no conozco realmente Valle Grande y toda esa zona, pero se ve que se han hecho represas últimamente, me parece, incluso en esas cañadas. Sí, es una pequeña represa que se ha hecho cuando yo ya no vivía por allá. Claro, yo, bueno, hace 60 y tantos años que vivía, que nací allá y después visitaba esporádicamente cada año durante una buena etapa de mi vida, pero con el paso del tiempo ya voy mucho menos. Y para mí eso de las represas es algo ya extraño a mi mundo, digamos, ¿no? Como tú lo conocías. Y cuéntanos un poco esos primeros años, seguramente la escuela, tu familia, ¿cómo te nació, tal vez ahí nació tu amor por la lectura? Sí, eh, efectivamente yo iba a la escuela de Guadalupe, a pie, es más o menos algo más de 1 kilómetro caminando por medio de la pampa de la Rayuela. Entonces, bueno, en esa época, para ir al pueblo que se llamaba Valle Grande, la gente iba pues a pie o a caballo. Y yo he ido efectivamente a pie y alguna vez a caballo. Había que cruzar más de un río, en tiempo de lluvias era más o menos difícil cruzarlo, cosa que obviamente ya nada tiene que ver con la realidad actual, ¿no? Ahora hay un camino bastante amplio, desde hace ya, serán unos 30 años, algo más que se hizo ese camino, y ya sé por los dichos, porque ya no he ido a ver, inclusive está pavimentado hasta Guadalupe. Asimismo, para el ir hacia el interior de Bolivia, había que viajar unos 60 kilómetros de Valle Grande hasta Mataral, que es el lugar que que une a la carretera Valle Grande-Santa Cruz. Entonces había que ir también en unos pequeños buses, en la flota Galgo en esos años, y
se tardaba pues 3, 4 horas, cosa que también ahora, eso sí ya lo he visto, está pavimentado. Bueno, esas son las cosas, ¿no? Ujú. Y luego de ahí te pasas, tengo entendido, a Tupiza, ¿no es cierto? Cuéntanos ahí de Tupiza, cómo fue la vida allá en ese pueblo. Yo a los 11 años, antes de cumplir los 11 años, me fui a Tupiza con la idea de la familia de que yo podía estudiar para cura. Yo la verdad es que no pues, tenía 10 años, no había cumplido ni 11 años, no podía tener una idea muy racional de la cosa, ¿no? A mí lo que me interesaba era salir, viajar, estar en otra parte, conocer el mundo. Para mí, obviamente, que esos mis primeros años de vida eran una hermosura, y más cada vez me ha parecido como realmente un mundo muy especial, una experiencia única el estar esos primeros años de mi vida donde lo he pasado. Pero tenía yo desde chico también esa idea de irme, de conocer otras cosas. Para mí eso era también lo más increíble que podía ocurrir. Y mira, a mí, como la idea era que iba a estudiar para cura, decía yo, bueno, si me voy a Tupiza, voy a aprender latín, también voy a aprender francés, porque los curas de ahí hablaban francés, eran de Francia, y bueno, y voy a saber castellano. Voy a saber 3 idiomas, y me parecía eso una cosa formidable. Era una de las motivaciones también para poder irme, ¿no? Y claro, es una historia larguísima esa. Yo a veces la cuento cuando me encuentro con los jóvenes estudiantes en La Paz, en cualquier parte. Solamente el comienzo, porque si no, no acabaría nunca. El primer año que yo me fui a Tupiza en un bus, en la flota Galgo, con 3 seminaristas y el padre director, ocurrió un accidente, la flota se volcó, pasando Mataral, yendo hacia Comarapa, en un camino pavimentado de muchos años atrás, se volcó la flota y caímos, se dio la vuelta, se destapó, se salió la tapa del bus y nos fue desparramando a lo largo de 100 metros bajo el camino. Y yo, con los seminaristas y el cura, no salimos ilesos, pero vivos salimos. Yo tenía una herida que sangró en la parte de atrás de mi rodilla, de mi cabeza y en mi rodilla, porque son las dos cosas. Estaba lleno de espinas de un cacto pequeñito que se llama añapanco. Se llenó de espinas. Eso era lo físicamente grave que me pasó, digamos. Y claro, más que todo el susto, y cosa que me duró muchos años en realidad, el trauma de ese accidente, ¿no? Y así comenzó mi salida al mundo, ¿no? Por eso yo quería contarlo esta vez. Medio accidentada, digamos, ¿no? Tu primera salida. Pero cuéntanos sobre la literatura. ¿Cómo conociste la literatura? ¿A través de qué autores? ¿En qué biblioteca? ¿O cómo? Yo comencé también primero la literatura oral, porque como yo nací en Guasacañada, en el campo, cada año íbamos con mis padres, con mi hermano, al trabajo, lejos, un día o más de camino, a pie obviamente, o a caballo, a burro. Y en los descansos pues nos contaban cuentos, mi padre, después mi hermano, otros parientes, y a mí me entusiasmaba, me gustaba mucho eso. Cuando yo iba al pueblo, las pocas veces que iba, 3, 4 veces al año tal vez, tenía ahí un pariente, un primo que tenía unos pequeños libritos de la editorial Sopena Argentina, si no me equivoco, que eran especialmente para niños, donde estaban los clásicos, El gato con botas, Cenicienta, etc. Y fue lo primero que yo me presté para leer, y eran unos 10, 15 libros que leí. Y bueno, así fui entrando, digamos, a la literatura escrita. Después, cuando me fui a Tupiza, me siguió gustando ese tipo de cosas. Me gustó mucho, por ejemplo, la mitología griega. Había una pequeña biblioteca, había libros, pues, obviamente, en el seminario en Tupiza, y yo leía
especialmente libros de la mitología griega, cosa que también me entusiasmaba mucho, ¿no? Posteriormente, para avanzar unos años ya, estuve en Cochabamba, todavía en el seminario. En Cochabamba comencé a leer ya muchas otras cosas, en el mismo colegio. Tuve un primer encuentro con la Odisea de Homero. Un cura nos leía capítulos de la Odisea. Nos leyó el capítulo en que Ulises llega a la isla donde estaba el Polífemo. Y este cíclope de un solo ojo y todo eso, ese capítulo nos leyó y ahí ya el entusiasmo creció. Dije yo, realmente esto es una maravilla, la literatura. Y bueno, ya estaba yo por terminar el colegio y decía, bueno, ¿y dónde? ¿Qué es eso? ¿Cómo puedo estudiar yo literatura? ¿Dónde? Pregunté, averigüé, yo soy el menor de los hermanos, de una familia bastante numerosa. Le pregunté a mi hermana mayor y le digo, ¿y dónde se puede estudiar literatura? ¿Tú sabes eso? Yo quisiera, ¿o qué se llama eso? Yo no sabía la palabra literatura. Yo sabía que me gustaban los libros y los cuentos, no los libros de ciencia, así, ¿no? Entonces me dijo, no sé, creo que en La Paz hay algo así. Y dije, bueno, pues me voy a La Paz porque ya se cerró este asunto, esta etapa del seminario, y de pronto dije, bueno, todos tenemos que buscar una profesión, esos compañeros que tenía yo en el seminario, ¿no? Entonces decidí, dijo, yo voy a estudiar literatura en La Paz. Y me vine a La Paz, pregunté, y me dijeron, no, no hay literatura, lo que hay es la carrera de humanidades. No se llamaba humanidades en esa época, la carrera de filosofía y letras. En filosofía y letras hay una carrera que se llama pedagogía. Pues creo que eso por ahí cerca va, eso también más o menos me interesa, dije. Y ya en La Paz digo, me voy a inscribir yo en algún lado. Y subí, me dijeron, es arriba en el último piso. Subí al piso 12 y me dijeron, no, aquí es derecho. El filosofía y letras es un piso más abajo, en el piso 11. Entonces bajé al piso 11 y me inscribí. Para inscribirse había que primero hacer un curso básico, entonces, sea filosofía, historia, pedagogía, que recién se abrió, había que inscribirse al curso básico. Y eso hice, así, a ciegas, sin nada más que de casualidad, digamos. Y también ahí tuve la suerte de tener un profesor como fue Pedro Simose. Él era el profesor de introducción a las letras. Y él era un hombre entusiasta de su trabajo, de lo que decía, lo que hacía. Nos presentó un programa entre los cuales había que escribir diferentes formas poéticas, por ejemplo, como ejercicio. Y nos daba hojas y papeles. Y bueno, me hice amigo de Pedro Simose, junto con otros autores también que ahora ya son conocidos, como Jaime Nistaus, como Alfonso Gumucio Dagrón, como Matilde Casasola, que no estaba en la carrera, pero sí era amigo de Pedro Simose. Con él hicimos una revista, la revista Difusión, que apoyaba un poco a la editorial y librería Difusión que había en ese tiempo. Y bueno, en otras palabras, ya me metí pues al mundo de las letras. Claro, qué genial, o sea, y esto una época, eso debe ser de los años 60, ¿no es cierto? 70. 70 el 70 entré yo a la carrera de literatura, a la Facultad de Ciencias de Humanidades, y el 71 vino el golpe de Estado de Hugo Banzer. Se cerró la universidad, comencé yo a escribir una novela que Pedro Simose sabía que yo estaba escribiendo. Él tuvo que irse, salir del país, se fue, ganó un premio en Cuba, y me dijo, ¿qué vas a hacer vos ahí? No hay universidad, andate a tu casa a escribir tu novela. Y me fui a Valle Grande. Y a través de este amigo Jorge Catalano, que era, bueno, el librero, ¿no? Pedro Simose agarró un cajón de libros, me los compró, los regaló, qué sé yo, y la caja de libros me mandó a Valle Grande para que yo, mientras estaba escribiendo mi novela, pues tenga lecturas. Y eso también fue parte de todo el asunto.
Chévere. Y bueno, ahí entramos también en una etapa del país que es complicada. Bueno, todos los años 60 son complicados, y los años 70 también, ¿no es cierto? Y entonces, por ejemplo, el gobierno de Torres, que era, seguramente tú lo viviste aquí mismo en La Paz, ¿no es cierto? Toda esta efervescencia que había alrededor de las ideas del comunismo, del socialismo, ¿no es cierto? Que ya venían precedidas por todo lo que había pasado con las guerrillas y todo eso. Tú en este ámbito político, ¿tú te ubicaste en una tendencia política? ¿Qué es lo que después te llevó a tener que tú mismo salir al exilio ya en la dictadura de García Meza? ¿O te mantuviste al margen, digamos, de estos temas? Bueno, obviamente se vivía pues una época de protesta total en la universidad, ¿no? Y obviamente todos estábamos en contra del gobierno de Banzer. Era pues el aire, ese era el ambiente que se vivía, ¿no? Y más todavía en la universidad, cuando en esos tiempos la universidad tenía poder, ¿no? Ahí se definían muchas cosas. Parte de la gente de la universidad formó la Asamblea del Pueblo justamente con Juan José Torres. Era, digamos, en ese ambiente yo viví, ¿no? Y también puedo decir que desesperadamente yo quería que las cosas cambien, que venga lo que sea, pero que no esté ahí el dictador Banzer, ¿no? No estaba militando en ningún partido político, pero sí fui parte de el año 74 hubo una famosa huelga general de la universidad, y era una huelga de la universidad, no es como ahora podría ser, ¿no? Era una huelga importante. Duró, yo no recuerdo, más de un mes creo. Ahí se comenzaron a formar líderes como Juan del Granado, de Derecho, que desde entonces yo lo conocí, como Víctor Hugo Cárdenas, con quien yo participé en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades. Hugo Tellería, un dirigente que posteriormente se fue a la guerrilla de Nicaragua, volvió y después murió aquí en un accidente. En fin, personajes conocidos. Bueno, Jaime Paz también llegó de Lovaina como el político que recién llegaba y todo eso, ¿no? En esa época de Torres. Y después con Banzer, pues obviamente entraron a la clandestinidad, todo eso, pero yo no estaba, como digo, militando en un partido político en esa época, ¿no? ¿Y cómo fue de tu salida al exilio, el año, supongo, el 81, 80? 81. Sí, yo estaba, bueno, pasó todo Banzer, llegó García Meza, y yo ya en esa época publicaba siempre mis cuentos, especialmente en Presencia Literaria. Había ganado el premio Franz Tamayo de novela con la novela Rastrojos, si no me equivoco, ya no recuerdo, creo que era el segundo premio. Y bueno, era, digamos, ya un autor conocido y premiado en esa época. Y yo mandaba mis cuentos, 3, 4 cuentos, para que fueran saliendo en Presencia Literaria. Justo el 28 de diciembre de 1980 se publicó un cuento mío que se llama El mal de ojo. En ese cuento hay un personaje que habla una serie de cosas fuertes en relación con las mujeres de Santa Cruz. Y ahí vino, o sea, todo este asunto, lo que quiero decir es que fue literario. Es decir, Arce Gómez anunció por la televisión que se había insultado a la mujer de Santa Cruz y que había que buscar a ese autor, que dice que es un cuento, que ha escrito no sé qué cosa. Y bueno, ahí fue la historia, ¿no? Y yo justo en esa época estuve de viaje, estuve en Valle Grande justamente, y tuve que ocultarme por un tiempo y después salir al exilio, ¿no? Eso fue muy rápidamente hablando del asunto. Chévere. Bueno, creo que podemos pasar ahora a hablar un poco de este libro, que como les decía, se titula Y al día siguiente igual, que es una colección de 15 cuentos, que he escrito, esto está publicado el año 2018, me parece, ¿no es cierto? 2019-2018. Entonces, 2019, perdón. Entonces, bueno, yo he tenido la oportunidad de leer el libro.
me ha parecido, como te estaba diciendo, un libro como de literatura o cuentos eróticos. Y ahora que tú me mencionas tu comienzo en la literatura como muy relacionado con la mitología o la literatura clásica, digamos, también yo veo una relación en ese sentido, ¿no? Porque estos cuentos un poco picarescos o con este sentido un poco sexual, erótico, digamos, son también muy comunes en la literatura clásica, ¿no es cierto? Como en el de Cameron, por ejemplo, o en la picaresca española, o mismo literatura griega, romana, ¿no es cierto? Que tiene este sentido. Bueno, ¿qué nos podrías decir tú de tus cuentos? ¿Cómo los has ido construyendo, ¿no es cierto? Si tiene alguna relación con esto que te estoy diciendo de esta literatura clásica o no. Bueno, efectivamente yo en una primera etapa escribía temas rurales, como se llaman, obviamente no en el sentido costumbrista del término, sino más bien ya dentro de un mundo moderno, ¿no? Vengo yo después de pasado el boom latinoamericano, era ya un mundo mucho más amplio, más abierto. Entonces yo escribí, pero por ser de origen campesino, pues una 20, la mitad de mis libros o un poco más de obras de ambiente rural, ¿no? Pero poco a poco fui ampliándome, fui, digamos, apropiándome cada vez más de lo que es nuestro país. Y nuestro país no solamente es lo rural, ¿no? Y no solamente es ese rinconcito que para mí obviamente es muy importante. Entonces yo ya viví muchos años en La Paz, 40 años en La Paz, más de la mitad de una vida anterior en el campo, de mis primeros años. Entonces me hallé capaz, ya me sentí capaz de entrar a otro tipo de ambientes literarios y comencé con Nocturno Paceño, que se publicó en el 2006, si no me equivoco, una obra que venía de mucho tiempo atrás hasta que ya le encontré su estilo, su modo, y a partir de entonces he publicado varios libros que ya están un poco desapegados del mundo rural, aunque no del todo, como tú has visto en este libro. Siempre hay algún cuento que todavía pertenece o tiene ese ambiente, ese olor de la lluvia o de los ríos, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que he cambiado o me he ampliado o he logrado ya apropiarme, como digo, de otros ámbitos de la literatura o del mundo que yo conozco, que es mi país, ¿no? Entonces, de pronto, por ejemplo, me interesó mucho cosas como has visto este libro de cuentos y al día siguiente igual a muchos cuentos eróticos, fuertes en algunos casos, tomando casos de la vida real a veces, ¿no? De periódicos o de lo que sale en la televisión o de cosas que salen en las noticias. Entonces dije, bueno, a ver, yo voy a intentar, voy a hacer, porque dije, bueno, siempre hay que tratar de no repetirse, ¿no? No de estar en lo mismo y lo mismo. Y cada vez uno tiene que buscar, enfrentarse a algo diferente. Entonces, en ese sentido, yo es lo que escribí este libro, siempre con esa idea, ¿no? De buscar algo nuevo, de buscar algo que también un poco llame la atención a la gente, ¿no? Y bueno, salió este libro, que es lo último, y también tienes razón, creo que siempre se mantiene ese elemento de lo popular, ese elemento de la literatura tradicional que es parte de todo el mundo, ¿no? Y tú, ¿qué dirías? Porque tal vez muchas personas nos dirigimos también a un público que, como tú sabes, en nuestro país no es un público muy lector. Lo que nosotros queremos hacer con estas entrevistas es introducirles, animarles a leer los libros. Podrían tomarlo como, no sé, es decir, como muy fuerte, como qué sentido tiene el escribir sobre estas cosas, ¿no? Tal vez él podría tomar como pornografía, digamos, directamente. Pero hay una literatura erótica, entonces, que como decíamos es hasta clásica, y tú lees Don Quijote y hay pasajes que son parecidos, digamos, ¿no? O no parecidos, quiero decir, que tienen esta temática. ¿Cuál es el valor de este tipo de literatura erótica o de estas relaciones de pareja? ¿Qué valor tiene para una persona
ya no desde el punto de vista del autor, sino de una persona que va a leer, que tú también has sido lector de eso, digamos. O sea, ¿qué valor tiene esa literatura para ti? Bueno, yo creo que uno siempre tiene que buscar, eh, por un lado, algo que llame la atención, ¿no es cierto? Y obviamente es algo que parte siempre de la realidad. Entonces, a veces, eso me ha ocurrido en los colegios, a veces, ¿no? Dicen, pero no, esto los niños, ¿cómo van a leer? Los chicos se van a asustar. No precisamente de este libro, sino de otros, donde siempre hay algunos elementos eróticos, etcétera, ¿no? Pero la gente, los profesores, los padres de familia, la sociedad misma, porque la escuela y los padres de familia son ese producto de nuestra sociedad, pues es hipócrita muchas veces. Ve en la televisión, hay horas y horas que sacan de cosas tremendas que ocurren, violaciones, muertes, etcétera, y eso le gusta a la gente, pero cuando está impreso en un libro parece que se asustan, tienen miedo, ¿no? Y no, pues esta es una obra de arte finalmente, es una obra que trata de enfrentar a las personas, hacer pensar a las personas y aceptar también que la vida tiene todas estas partes. No se puede dorar la píldora, no se puede poner pues cosas solamente, como dicen a veces, solamente lo positivo, solamente lo bonito, lo tierno. El mundo no es así, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la obra de arte trata de reflejar el mundo con su propio lenguaje, con su propio arte, ¿no? Es decir, en este caso con la palabra escrita, así como hacen otros, pues, con la palabra hablada, con el teatro, con el canto, con la danza. Pues la palabra escrita es el lenguaje de la literatura, el lenguaje de un tipo de arte, y eso es tratar de mostrar el mundo y cosas que a veces están ocultas también, pero que son parte de nuestro mundo. Y eso pues tiene que descubrir todo autor, digo todo lector, ¿no? No hay, para mí no existen edades, no es algo que me preocupa mucho, decir, no, esto no pueden leer tal, pero tienen que ser grandes, tienen que tener un criterio formado, cuando resulta que más bien el criterio de formado es que lo tienen los adultos y no los niños, ¿no? Así es. Y los que lean el libro, yo creo que realmente es una lectura muy agradecida, porque te hace pasar horas realmente de un entretenimiento y una cosa muy bonita. Hay un cuento, por ejemplo, que a mí me gustó muchísimo, que es un policía que esto es en Cochabamba. Muchos de los cuentos se ubican en Cochabamba, y como ustedes saben, en Cochabamba se come mucho. Entonces un policía que está comiendo muy rico en un restaurante o tal vez en una chichería en Cochabamba, está comiendo bastante, un plato muy grande, y le llama una periodista para consultarle sobre un caso de un asesinato y de un suicidio al mismo tiempo, ¿no? Entonces, y el cuento es el policía que al mismo tiempo que va comiendo le está hablando por teléfono a esta periodista y le va contando el caso, ¿no? Entonces me pareció genial esa combinación que te hace vivir, por un lado, todos estos placeres de comer, la cuestión también sexual, erótica, que también está implicada ahí, y bueno, también después, bueno, el crimen y todo eso. ¿Cómo se te ocurrió este cuento? No me acuerdo ahorita cómo se llama, pero es Sí, este cuento, Carnecita al punto, salió también de una noticia periodística. Creo que lo leí en algún periódico. eh, y bueno, la cosa es, claro, armar la historia, ¿no? Armar ese juego de una periodista, porque bueno, las noticias como salen, simplemente un periodista cuenta pues por la televisión o por el periódico, ocurrió esto y esto, ¿no? Entonces, yo armé un poco eso, ¿no? Ese llamada por teléfono con el policía y comienzan a comentar ahí, hay todo un juego, un engaño. eh, Ni siquiera saben que el policía pues está haciéndose pasar por el jefe, pero no era el jefe, etcétera. Y bueno, he tenido que, digamos, darle una forma a esa común y corriente noticia que sale casi todos los días en la prensa amarilla, ¿no?
Y tú eres una persona que te gusta comer, te gusta la comida, porque se nota ahí como con mucho placer vas describiendo un poco la bebida, la comida y todo eso. Eh, bueno, como sí, me gusta, tal vez no de una manera muy especial, pero sí, pues eso creo que es parte de, está en mi literatura, creo que siempre está, desde las comidas más sencillas a alguna vez un poco más complicada, pero está siempre eso ahí, ¿no? Así como el aire, como decía yo, como el cielo, como las nubes, como un caballo, como la lluvia, esas cosas se las puede describir a veces. Mira, hay un escritor que me decía, oye, yo no podría escribir, si yo escribiera de un tipo que se monta a caballo, que sube a caballo, no podría mantenerlo y seguro que se va a caer del caballo, decía, al escribir el cuento, ¿no? Pero bueno, yo he andado siempre a caballo y no me pongo a pensar si se va a caer o no se va a caer el personaje en este caso, ¿no? Entonces, bueno, esos elementos de la vida creo que son constantes en lo que escribo, ¿no? Sí. Hay otro cuento que también te quería preguntar, que es el Quitacalzón, un cuento feo. Pero este personaje, a mí me ha encantado el personaje. Igual se trata de un homicidio, de un feminicidio. Pero bueno, pero el personaje de este, el Quitacalzón, es todo es el resumen de todo lo feo, lo sucio, ¿no es cierto?, que existe, ¿no? ¿Cómo has podido imaginarte este personaje? ¿Por qué esta relación tanto con lo feo, con lo sucio? Bueno, sabemos que es un asesino, digamos, pero como que lo ubicas en él como vive en un mundo de fealdad y de suciedad y de todo esto. Bueno, el Quita Calzón es el nombre real de la noticia que salió en la televisión, hará unos, no sé, unos 4 o 5 años, no hace mucho, y me pareció bien, mantuve el nombre. La historia se parece bastante también, y claro, como era un cuento donde el que narraba era un personaje, bueno, un maleante, un tipo, quién sabe, con problemas de todo tipo, pues quería que hable feo, pero al mismo tiempo tenía que ser un cuento, y un cuento se redime un poco, toda la fealdad se redime a través de ese lenguaje que uno le quiere dar, ¿no? Y efectivamente, inclusive he puesto ahí como subtítulo que es un cuento feo, para que la gente bueno, diga, ¿no? Bueno, entonces, bueno, si es feo, pues por lo menos lo dice el autor, que es feo. Entonces, bueno, ahora ya sé que puedo leerlo porque sé de qué se trata. Y efectivamente, es un personaje que habla, pues es un poco, eh, no es simpático para cualquiera, ¿no? Pero pues uno tiene que aceptarlo. Es parte de nuestra vida también, parte de las cosas que cotidianamente tenemos, no solamente en la prensa amarilla, ¿no? También en las noticias de la política, ni qué hablar de todo, del oficialismo y todo lo demás, que es algo tan feo o peor, obviamente, que un cuento, ¿no? Sí, sí, es genial. Que incluso dice, ¿no? Cuando entra al micro, que él no quiere sentarse porque está muy limpio, quiere sentarse no está mojado, no está sucio, ¿no? Es impresionante ese personaje. Bueno, hay más cuentos, como digo, muchos son de seducción, muchos son a partir del personaje que es la mujer y otros también son el personaje el hombre. Hay esto del cuarentón, el problema del cuarentón, una persona de cierta edad, digamos, que tiene problemas con sus relaciones con las mujeres. Bueno, hay de todo, ¿no? Hay cosas también así como vos dices muy rurales, este cuento del río ¿cómo es? De Villamontes, la batalla de Villamontes, ¿no? Que es como muy telúrico también, como una cuestión con el espíritu del río, ¿no es cierto? Que es también una mujer, y todo eso. Y luego el último cuento que haces, porque también tú tienes una maestría, cuando cuentas un cuento de La Paz, pues los personajes saben cómo se habla en La Paz, eh, y haces el último cuento, que es Una flor en el cabello, que es un cuento sobre Santa Cruz, pero yo me imagino una Santa Cruz de los años 50, tal vez, ¿no? Una Santa Cruz no contemporánea, sino anterior, y que es unas dos amigas, bueno, una es la protagonista, que van del campo hacia la ciudad a pasar una fiesta de San Andrés, y ahí suceden cosas, ¿no? Y también ahí uno nota cómo tú manejas y las personas están hablando, o sea, son cruceñas netamente, ¿no? Y
¿Tú te diste cuenta? Porque te cuento que hicimos una entrevista a Milton Izaguirre, que es antropólogo del MUSEF, y él ha escrito un libro sobre las ñatitas y relaciona este culto de la muerte con la fertilidad y la época del año, que es de noviembre, Todos Santos hasta Carnavales, que es toda la época de lluvias. Y él decía, pues, es que también tiene que ver con la fertilidad. Y él nos decía, la fiesta de San Andrés es una fiesta de la fertilidad también, ¿no? ¿Te tomaste en cuenta esto? Porque estas personajes, las protagonistas, van a Santa Cruz a una fiesta de San Andrés. Bueno, yo, esa imagen a mí siempre me quedó de escribir un cuento. Creo que es el más imaginativo, podríamos decir. No me he basado en muchas cosas, tal vez en una simple anécdota de una chica que va a la ciudad y quiere hacer el amor con alguien y se da ese gusto y se vuelve. Pero yo tuve que investigar, saber, por ejemplo, pero a qué fiesta voy. No voy a la fiesta de Cotoca porque no es otra cosa, y no conocía mucho, digamos. Pero entre mis papeles comencé a buscar un libro viejo justamente de por allá del Oriente, y vi que existía esa fiesta de San Andrés, y entonces lo tomé, ¿no? Y después todo ese elemento antiguo que yo casi no he conocido. En realidad nunca he conocido un carretón en la época en que existían los carretones normalmente en Santa Cruz. Yo Santa Cruz conocí al año 69, creo, cuando La Cañota todavía era un arenal, pero ya era una ciudad progresista y ya no habían carretones en esa época, ¿no? Pero pues la tradición de mis padres iban de comerciantes a pie también a Cochabamba o a Santa Cruz, y ese mundo pues ya lo tenía dentro de mí, ¿no? Entonces fue algo que era una deuda que tenía de mucho tiempo atrás, y finalmente lo escribí. Y mira, con lo que me dices ahora de la fertilidad, de la fiesta de San Andrés, pues yo no lo sabía, pero sí está ahí, ¿no? Ese elemento también, ese elemento que he tenido que yo imaginar muchas cosas, porque nunca he estado pues en esa época por allá, no existía yo todavía. Claro. Lo que sí se mantiene y tengo, creo, es pues el lenguaje de Santa Cruz, ¿no? Eso ahí queda, y esa es la suerte que yo tengo de haber estado en muchos lugares y poder poco a poco apropiarme de las maneras de hablar de la gente, ¿no? Y eso es lo que, bueno, ese es pues el elemento más importante de este arte de la literatura. Claro, ese es el oficio, ¿no? El saber las palabras. Hablar con el lenguaje de determinado lugar y de determinada época también, ¿no? Porque tú también te mueves en lo contemporáneo y también en un pasado, digamos, ¿no? Entonces, bueno, nada más con respecto al libro, recomendarles mucho la lectura del libro, se van a distraer muchísimo, van a disfrutar de una lectura muy, muy interesante. Y para terminar, Manuel, siempre terminamos preguntando a los autores sobre ciertas recomendaciones que nos harían nuestro público sobre dónde empezar a leer o por dónde continuar la lectura, qué autores nacionales nos podrías recomendar, ya sean autores clásicos o tal vez contemporáneos, y también al mismo tiempo de literatura universal. Para mí siempre es difícil ponerme a pensar en nombres, ¿no? Pero bueno, ni modo, a ver, no puedo dejar de hablar de los dos clásicos bolivianos de Augusto Céspedes y Óscar Cerruto, cuentistas, novelistas, que sí hay que leerlos. De los jóvenes, ahorita se me viene Wilmer Urrelo, por ejemplo, que es realmente un gran escritor que se dedica en alma, vida y corazón a la literatura. De literatura universal, imposible, ¿no? A mí, yo he tenido épocas que me gustaba mucho el siglo de oro español. Ahora estoy en el siglo XIX español, no sé por qué, tal vez porque hay novelas bastante grandes. Estoy pensando en La Regenta de Clarín, por ejemplo, una gran novela. Estoy pensando en Fortunata y Jacinta de Benito Pérez Galdós, obras clásicas, olvidadas, no muy nombradas últimamente porque no están tanto a la moda, ¿no? Se habla más de lo último, pero no es necesario, ¿no? Hay de todo. La literatura es grande, es muy grande. Lo importante es leer con gusto, con placer,
y uno poco a poco tiene que hacerse formar su propio gusto, ¿no? Y también, inclusive se puede leer libros, Agatha Christie, si quieren lean revistas, Corín Tellado, lo que sea. La cuestión es que uno tiene que hacer las cosas con criterio, ¿no? Y poco a poco va formando su propia cultura y sus propios gustos, y saber distinguir lo que vale la pena y lo que la verdad que se puede desechar, ¿no? Claro, claro que sí. Cada uno va formando su propio gusto, ¿no es cierto? Nada más, Manuel, agradecerte por estar con nosotros, por aportar este proyecto que es, como les decía, llevar la lectura a la gente, fomentar la lectura a toda la población, que siempre es algo bueno. Entonces, no sé si quieres decirnos algo más. Bueno, gracias, muchas gracias, y lean, dense el gusto. Esto es un placer, no es nada, no está en ningún tipo de programa, hay que leer por gusto. Exacto. Muchas gracias, Manuel, y gracias a Noemí que ha estado grabando este video, y ya les esperamos para el próximo lunes en otra nueva entrevista. Gracias.